Hermanos, quisiera comenzar esta exposición haciendo una pregunta. Una pregunta que todo cristiano, sea que lleve 1 año, 2 años, 3 años, 5, 10, 15 años en el Evangelio, debiera poder responder. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? Y si nosotros, hermanos, quisiéramos resumir el Evangelio, nosotros pudiéramos decir que es un mensaje acerca de Jesucristo. Es un mensaje acerca de la vida, de la muerte y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es precisamente, hermanos, lo que nosotros hemos estado viendo en nuestra serie expositiva del Evangelio de Juan. Hemos visto ya la vida de nuestro Señor Jesucristo, tanto su ministerio terrenal, su ministerio privado para con sus discípulos. Y ahora, hermanos, en el capítulo 19 en el que nos encontramos, estamos considerando el evento de la muerte de nuestro Salvador. La semana pasada el pastor Miguel nos hablaba de estos eventos que pasaron justo cuando Cristo murió en la cruz del Calvario. Nosotros vemos, si ustedes leen anteriormente, se darán cuenta que Juan, el evangelista, se preocupa de dar una imagen muy gráfica, una imagen muy clara, muy detallada de lo que sucedió ahí en la cruz. Hermanos, yo podría decir que es tan clara que cada uno de nosotros pudiera imaginarse ahí, al pie de la cruz. Hay tantos detalles, hermanos, que podemos casi establecer la escena en nuestra mente. Jesús está crucificado, podemos tener a Juan a nuestro lado, a las mujeres del otro lado. Casi que podemos escuchar a nuestro Salvador Jesucristo decir, tetelestai, consumado es. Todo ha sido terminado, la deuda ha sido pagada, el holocausto ha sido consumido por completo. Hermanos, este es el punto clímax, el punto más alto del plan redentor de Dios. Ese es el contexto en el cual se encuentra nuestro pasaje. Ahora, hermanos, del versículo 31 al versículo 37, lo que dimos lectura, se nos narran los eventos inmediatamente siguientes a la muerte de Jesús. Cristo ya murió en la cruz y Juan no va directamente a hablarnos de la sepultura, como lo hacen los otros evangelistas. Los otros evangelios, hermanos, van directo a hablar de la sepultura de nuestro Señor Jesús. Pero Juan, estando al pie de la cruz, él ve que suceden ciertos eventos, 2 eventos en particular que él no puede dejar pasar. Él tiene que escribirlos en su evangelio. Seguramente a él lo marcaron profundamente cuando los presenció. Y estos eventos, hermanos, Juan los relata desde 2 perspectivas diferentes. Y aquí, este va a ser el esquema de nuestro sermón. Está por un lado la perspectiva humana o el punto de vista humano de lo que sucedió en ese momento, después de que Cristo murió, que pudiéramos decir que es como una cámara que está mostrando a Cristo en la cruz desde una perspectiva humana, desde una perspectiva carnal, lo que cualquier hombre en aquel lugar podía ver. Y está la perspectiva divina, la cual solamente la pudieron ver los que tenían fe, los que vieron a Cristo en la cruz con los ojos de la fe. Así que, hermanos, vamos a ir de inmediato a nuestro texto. Consideremos en primer lugar el punto de vista humano de lo que sucedió en la cruz. Versículo 31. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Ahora Juan, hermanos, inspirado por el Espíritu Santo, nos narra lo que sucede en este momento. Como que quiere que nosotros veamos lo que estaba sucediendo en ese momento al pie de la cruz. Y Juan nos dice que los fariseos estaban particularmente interesados en que los cuerpos de estos criminales, como ellos le llamaban, los otros sí lo eran, Jesús no, que estos cuerpos de estos hombres no quedasen en la cruz. Ese era el interés de estos fariseos. Ahora, ¿por qué les interesaba esto? Y Juan nos dice, era la preparación de la Pascua. Y la Pascua, ustedes recuerdan, es la fiesta judía que conmemora la salida del pueblo de Israel de la tierra de Egipto. Y nos dice que aquel día de reposo, es decir, el día siguiente, era de gran solemnidad.
Recuerden la cronología, hermanos. Cristo murió aproximadamente a las 3 de la tarde y en el horario judío el día siguiente comienza a las 6 de la tarde. Y ellos tenían poco menos de 3 horas para que estos hombres fueran retirados de la cruz. Les interesaba que estos hombres no quedasen en la cruz y por esto los judíos ruegan a Pilato que se les quiebren las piernas a estos crucificados y fuesen quitados de la cruz. Ahora, ¿qué razón podrían tener los fariseos para que estos hombres no quedasen en la cruz, para quebrar las piernas de estos fariseos, de estos criminales? Bueno, hermanos, ellos lo que pretendían era que se acelerara la muerte de estos hombres. Para poder quitarlos rápidamente tenían que estar muertos en primer lugar. Y lo que sucedía era que los romanos tenían la costumbre de quebrar las piernas de los crucificados para que ellos no usaran sus pies para levantar el torso y pudieran seguir respirando. Así que morían casi inmediatamente de asfixia. Esa era la intención de los fariseos, que estos hombres murieran asfixiados lo más rápido posible. Pero hermanos, ¿por qué tenía que ser ese mismo día? Esa es otra pregunta. ¿Por qué tenía que ser ese mismo día? La razón, hermanos, que está de fondo era la obediencia a la ley de Dios. ¿Y por qué hago así? Porque ellos, por un lado, estaban obedeciendo la ley de Dios y por otro lado estaban matando, o habían matado ya, al dador de la ley. Y escuche lo que dice Deuteronomio capítulo 21, versículos 22 y 23. Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hiciereis morir y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Así que estos criminales no podían quedar colgados en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Para que la tierra no fuera contaminada. Ahora, fíjese qué piadosos eran estos fariseos. Estaban absolutamente preocupados de la pureza ritual, de la pureza ceremonial, pero no tenían ningún interés por la pureza de sus corazones. Esa es la hipocresía de los fariseos, la hipocresía que Cristo en vida condenó constantemente. Jesús les dijo siempre, ustedes son sepulcros blanqueados, que por dentro están llenos de huesos secos y de toda suciedad. Jesús también les había dicho, ustedes son guías ciegos que cuelan el mosquito, pero que se tragan el camello. Y aquí estaban colando un mosquito, estaban preocupados de la pureza externa, de la santidad externa, de lo que los hombres podían ver, pero no estaban preocupados de que estaban matando al Hijo de Dios. Jesús advirtió en vida a sus discípulos y les dijo, guárdense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Por lo tanto, hermanos, nosotros también debemos preocuparnos de que nuestra religión sea principalmente la del corazón. La del corazón. Entonces, hermanos, vemos en este versículo 31 que los judíos solicitaron a Pilato que se les quebrasen las piernas. ¿Y qué pasó? Versículo 32 y 33. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero. Asimismo, también al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. A Cristo no le quebraron las piernas los soldados romanos porque ya estaba muerto, hermanos. Jesús no estaba tratando de respirar, no estaba tratando de afirmarse sobre sus pies para levantar su torso, ingresar aire a sus pulmones. Él ya estaba muerto. Jesús ya había terminado su obra, ya había entregado el Espíritu. Él ya dijo que todo había sido consumado. Y de esto se dieron cuenta los soldados y se encargan de comprobarlo. Versículo 34. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y esto sin lugar a duda, hermanos, confirma que Jesús verdaderamente murió. Jesús no estaba desmayado en la cruz. Jesús no estaba simplemente inconsciente en la cruz. Él no perdió el conocimiento. Él ya había muerto. Él ya había terminado su obra. Y un soldado romano, hermanos, que no podemos dudar de su destreza para asesinar personas, clavó una lanza en el costado de Cristo
Y Juan da testimonio de que de su costado salió sangre y agua. Hermanos, ese es el punto de vista humano de lo que sucedió ahí en la cruz. Eso es lo que esta primera cámara, con ojos carnales, puede mostrarnos a nosotros. Estos son los eventos que pasaron cuando Juan estaba al pie de la cruz. Lo que Juan vio, hermanos, fue que estos soldados hicieron con los otros dos crucificados exactamente lo que los judíos le pidieron a Pilato que se hiciese. Pero lo que llama la atención de Juan, especialmente al ver que todo esto estaba ocurriendo, es que esa orden de Pilato no se llevó a cabo sobre el cuerpo de Jesús. ¿Se da cuenta? Eso es lo que llama la atención de Juan. Lo que debe llamar nuestra atención, hermanos, es que no fue el decreto de Pilato lo que se llevó a cabo sobre el cuerpo de Jesús. Fue el decreto del Dios Todopoderoso lo que se llevó a cabo aún sobre el cuerpo muerto de nuestro Salvador. Y eso debe llevarnos, hermanos, a considerar la perspectiva divina de estos eventos. Versículos 35 al 37. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura. No será quebrado hueso suyo. Y también otra Escritura dice, mirarán al que traspasaron. Aquí Juan nos dice que él está dando testimonio de estas cosas para que ustedes, para que nosotros, para que todo aquel que lea este evangelio pueda creer. Y hermano, quiero pedirle que no se olvide de esta intención de Juan. A lo largo de este sermón voy a estar reiterando esto para que usted no lo olvide. No se olvide que la intención de Juan es que usted crea en lo que él acaba de decir. De hecho, más adelante él dice en Juan 20:31 que estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Por eso Juan, hermanos, y esto lo digo con reverencia, no quiere simplemente que usted tenga información respecto a que Cristo no le quebraron las piernas. Él no quiere simplemente que usted sepa que a Cristo le atravesaron con una lanza. La intención de Él es que usted sepa que estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura. Esa es la intención de Juan. Si lo vemos desde una perspectiva humana, hermanos, eso fue lo único que sucedió. Pero desde la perspectiva divina, fue el decreto de Dios cumpliéndose en ese momento en la cruz del Calvario. Cuando Juan vio estas cosas, hermanos, cuando vio que estas cosas sucedieron al cuerpo de Jesús, el Espíritu Santo abrió el entendimiento de Juan para que ahora él pudiera contemplar a Cristo como el cumplimiento de las Sagradas Escrituras. Él pudo ver claramente a Cristo en el Antiguo Testamento. Eso es lo que nos está diciendo aquí. Y eso es precisamente, hermanos, lo que nosotros vamos a tener que hacer. Ver a Cristo, ver la persona de Cristo, ver la obra de Cristo en el Antiguo Testamento. Así que les pido paciencia porque vamos a mover harto la Biblia el día de hoy. Versículo 36. Vamos a ver la primera profecía cumplida. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura. No será quebrado hueso suyo. Pregunta, ¿a cuál Escritura se refiere Juan aquí? Hermanos, hay por lo menos 3 versículos en el Antiguo Testamento a los cuales Juan puede estar haciendo referencia. Yo he querido tomar uno de ellos y explicarlo acá, porque yo entiendo que esa es la principal cita que Juan toma en este texto. Y es Éxodo capítulo 12, versículo 46. Y les pido que me acompañen allá. Éxodo capítulo 12, versículo 46. Dice el texto, se comerá en una casa y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. Ahora, hermanos, esto se encuentra dentro del contexto de la primera gran redención, la redención del pueblo de Israel de la tierra de Egipto. Recordemos, hermanos, que Israel estaba esclavizado, estaba en servidumbre en la tierra de Egipto.
En Éxodo 1 se nos dice que en el pueblo de Egipto se levantó un faraón que ya no se acordaba, no tenía memoria de quién era José. Y por lo tanto comenzó a oprimir al pueblo de Israel y los llevó a una dura servidumbre. Y es en ese contexto, hermanos, que el pueblo de Israel comienza a clamar a Dios. Se acuerdan del Dios de sus padres, del Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y comienzan a clamar a Dios, y dice la Escritura que subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Dios escuchó el gemido de su pueblo. Entonces Dios escoge un libertador. Dios escoge a Moisés como su portavoz, aquel por quien él iba a hacer sus prodigios en la tierra de Egipto. Y lo envía a Egipto a juzgar a Faraón, a humillar a Faraón, a quebrantar el corazón de Faraón por medio de sus plagas. Pero nosotros sabemos que Faraón endureció su corazón. El pecado endureció el corazón de Faraón y no dejó ir a su pueblo. Ese es el contexto. Y frente a eso, hermanos, Éxodo 12, el capítulo donde tenemos nuestro versículo, es el punto clímax de lo que nosotros pudiéramos llamar la primera gran redención. La primera gran redención, la redención del pueblo de Israel de la tierra de Egipto. Y Dios le dice a Moisés y al pueblo de Israel que va a enviar ahora una nueva plaga. Una plaga que es superior a todas las otras plagas, que es la muerte de los primogénitos. Y iba a dar muerte a todo primogénito. Eso es lo que le dice Dios a Moisés. Era un juicio duro, hermanos. Dios iba a descender en juicio sobre la tierra de Egipto. Pero así como Dios anuncia su juicio, Dios también anuncia la salvación. Dios le dice a Moisés que cada familia del pueblo de Israel debe tomar un cordero sin mancha, un cordero sin defecto y sacrificarlo. Y lea conmigo el versículo 7, Éxodo 12, 7. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Versículo 23, más abajo. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová a aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Ahora pregunto nuevamente, ¿por qué era necesario la muerte de un cordero? ¿Por qué era necesario poner la sangre de estos corderos en el dintel y en los postes de las casas de estos hebreos? Y la respuesta, hermanos, en el texto es que Dios iba a descender en juicio sobre la tierra de Egipto. Pero eso no responde la pregunta. ¿Por qué era necesaria la muerte de un cordero? Y hermanos, ponga atención acá. La muerte de un cordero era necesaria, porque si Dios aplicaba su juicio sobre la tierra de Egipto, tanto los egipcios como los israelitas iban a morir. Hermanos, ambos pueblos eran pecadores delante de Dios. Ambos pueblos merecen la muerte delante de Dios. Ambos pueblos son culpables a los ojos de Dios. Dios no iba a pasar por alto a los israelitas porque fueran más justos que los egipcios. Dios no iba a pasarlos por alto porque fueran merecedores de su favor. Si Dios iba a pasar por alto a los israelitas, Dios debía proveerles un camino de salvación. Dios debía proveerles un sustituto que cargara el castigo de su pueblo, para que ahora ese sustituto su sangre fuera derramada y así la sangre de los primogénitos no fuera derramada. Y este cordero, hermanos, llevó la culpa de cada familia. Eso es lo que significa la Pascua, hermanos. Dios proveyendo un camino de salvación. Dios proveyendo un sustituto. Dios proveyendo un cordero sin mancha. Un cordero sin defecto. Y este cordero, hermanos, pagó por el castigo de su pueblo. La sangre, hermanos, de estos corderos ahora puesta en los dinteles y en los postes de cada casa de los israelitas daba testimonio. Daba testimonio de que la deuda con ellos ya había sido pagada. De que el castigo ya no sería más. De que todo para ellos había sido consumado.
Eso es lo que nos enseña la Pascua. Dios proveyó una forma de escapar del juicio y fue a través de la muerte de un cordero sin mancha, de un cordero sin defecto, de un cordero sin hueso roto. ¿Se da cuenta? Ahí está el cumplimiento. Por eso Juan nos dice que las piernas de Cristo no fueron quebradas para que se cumpliese la Escritura. Él nos está revelando la persona y la obra de nuestro Salvador Jesucristo. ¿Quién es Jesús? ¿Qué es lo que Él hizo en la cruz del Calvario? Él nos está diciendo que aquel primer cordero, en esta primera gran redención, derramó su sangre siendo un anuncio, siendo un tipo, siendo una sombra del postrer y verdadero Cordero Pascual, que en la segunda gran redención, la redención de la cruz, derramó su sangre por su pueblo. Este Cordero Pascual nos anuncia el verdadero Cordero Pascual. Esos corderos eran profecías, eran tipos, eran sombras de lo que había de venir. Y Cristo es el Cordero superior, perfecto, sin mancha, que derramó su sangre por salvar a su pueblo. Y hermanos, aquí lo vemos. En el mismo día de la celebración de la Pascua, Cristo fue entregado en la cruz. Su sangre fue derramada y no fue quebrado hueso suyo. Y recuerde, Juan nos dice, doy testimonio para que vosotros también creáis. No lo olvide. Te pregunto, ¿tú crees en este Cordero? ¿Crees que ahora hay una nueva Pascua con una nueva sangre derramada por un nuevo Cordero sobre un nuevo dintel, el dintel de la cruz? ¿Te has refugiado en el dintel de la cruz de Cristo? Juan dice, doy testimonio para que vosotros también creáis. ¿Y qué es lo que hay que creer? Hermanos, que todo aquel que pone su fe en este Cordero, que derramó su sangre, todo aquel que se refugia bajo el dintel de la preciosa cruz, de aquella que fue teñida de la sangre de este Cordero maravilloso, tiene vida eterna, no vendrá a condenación y el juicio de Dios le pasará por alto. Eso es lo que nos enseña la cruz, eso es lo que nos enseña que Cristo es el Cordero Pascual. Si tú has confiado tu vida a este Cordero y estás luchando constantemente, ardientemente en contra de tu pecado, tú no tengas temor. Ya no hay condenación para ti. Eso es lo que enseña el Evangelio. La ira de Dios ya no te persigue a ti si tú has creído verdaderamente en Cristo Jesús. Esto es lo que nos enseña esta primera profecía. Eso es lo que usted debe creer. Ahora, hermanos, veamos la segunda profecía cumplida en nuestro texto. Lea conmigo el versículo 34 y 37. Juan 19, 34 y 37. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Versículo 37. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Preguntémonos ahora, hermanos, ¿por qué el costado de Cristo fue traspasado? ¿Por qué el costado de Cristo fue traspasado? ¿Simplemente para confirmar que Cristo murió? ¿O hay un motivo de fondo? ¿O hay un propósito mucho más glorioso detrás? Veamos lo que nos dice la palabra de Dios. Acompáñenme a Zacarías, capítulo 12. Zacarías, capítulo 12. El penúltimo libro del Antiguo Testamento. Zacarías, capítulo 12, y lea conmigo el versículo 10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Ahora, hermanos, en el contexto de esta profecía, vemos que Jehová Dios está hablando de lo que
los antiguos profetas llamaban el día del Señor. Y cuando usted medita sobre lo que es el día del Señor, las profecías del Antiguo Testamento sobre el día del Señor, comúnmente usted va a pensar en el día del juicio, en la segunda venida de Cristo, en el día final, donde Cristo vendrá y aparecerá en las nubes del cielo. Y no está mal, pero una de las cosas, hermanos, que el Nuevo Testamento nos enseña es que este día del Señor que fue profetizado en el Antiguo Testamento tiene un cumplimiento en dos etapas, la primera y la segunda venida de Cristo. Y Juan aplica esta profecía a la primera venida de Cristo y a la segunda venida de Cristo. Ponga atención, esta profecía, hermanos, fue cumplida parcialmente en la cruz, en este momento que nosotros estamos viendo, cuando el soldado atravesó el costado de Cristo con una lanza. Pero Juan más tarde, en Apocalipsis capítulo 1, versículo 7, cita el mismo texto y dice: «He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él». Aunque no voy a hablar del día del Señor, es importante, hermanos, que ustedes entiendan por qué Juan, inspirado por el Espíritu Santo, aplica esta profecía a la cruz, en este momento en particular, a la primera venida de Cristo. La intención de Juan, hermanos, es que nosotros podamos descubrir quién es aquel que está en la cruz, quién es aquel que fue traspasado. ¿Es solamente un hombre? ¿Es meramente un hombre? ¿Es meramente una víctima del Imperio Romano y de los judíos? Veamos lo que nos dice Zacarías. ¿Quién es el que está hablando en esta profecía? ¿Quién es el que dice: mirarán a mí, a quien traspasaron? Es Jehová, hermanos. Es Jehová Dios, el Todopoderoso, diciendo: mirarán a mí, a quien traspasaron. Entonces, ¿por qué fue traspasado Jesús? Fue traspasado, hermanos, para que entendieran que aquel que estaba colgando de la cruz, aquel hombre que había muerto y había sido traspasado, era Dios mismo encarnado. ¿Se da cuenta? Dios mismo encarnado. Este hombre en la cruz era Emmanuel, era Dios con nosotros. Y ellos, al mirarle, debían comprender que Jesús no era un mero hombre, Jesús no era un mentiroso, Jesús no era un blasfemador, era Jehová, Dios encarnado, Dios mismo habitando en medio de su pueblo. Y Él fue herido, Él fue traspasado, hermanos, para que todo aquel que simplemente le mira con los ojos de la fe sea salvo. Todo esto nos habla del Evangelio. La salvación, hermanos, es algo realmente sencillo. La salvación es tan sencillo como mirar a Cristo y recibir su sacrificio por la fe. Esa es la salvación, mirar a Cristo. Jesús, hablando con Nicodemo, recordaba el pasaje en que la serpiente de bronce fue levantada en el desierto, de tal manera que los israelitas simplemente al mirar la serpiente eran salvados de su enfermedad. Jesús le dice a Nicodemo: así como la serpiente fue levantada en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree, para que todo aquel que le mira con los ojos de la fe, tenga vida eterna. Todo aquel que mira a Cristo, hermanos, tiene vida eterna. Isaías también nos dice: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Entonces, hay que mirar a Cristo Jesús. Y es solo mirar, hermanos. Nadie necesita ir a la escuela, a la universidad para saber mirar. Por eso es tan sencillo lo que nos enseña el Evangelio. Es tan sencilla la salvación. Y yo te pregunto ahora, ¿qué ves tú al mirar la cruz? ¿Qué ves tú al mirar la cruz? Y cuidado con la respuesta, porque de tu respuesta depende tu salvación o tu perdición. ¿Qué ves tú al mirar la cruz? ¿Ves simplemente un hombre?
que fue víctima de un terrible infortunio? ¿Ves simplemente a un maestro iluminado que trajo nuevos conocimientos a Oriente Medio? ¿Ves simplemente a un hombre a quien cuyas piernas no le fueron quebradas, que su costado fue traspasado, pero eso y nada más? ¿Qué ves tú al mirar la cruz? Si tú ves solamente estas cosas, déjame decirte que tu vista es corta. La cámara desde la cual tú estás mirando es la cámara de los ojos de la carne. Ves a un hombre crucificado y nada más que eso. Pero si tú ves a Cristo con los ojos de la fe, deberás reconocer que aquel que está colgado en la cruz es Dios mismo encarnado, Dios mismo hecho hombre. Y Jesús fue traspasado para que todo aquel que en él crea sea salvo. ¿Y qué pasó cuando Cristo fue traspasado en la cruz? Versículo 34, de su costado salió sangre y agua. Y yo creo, hermanos, que este hecho sigue conectado a la profecía de Zacarías. Si usted sigue ahí en Zacarías capítulo 12, baje su mirada hasta el versículo 1 del capítulo 13. Capítulo 13, versículo 1 dice: en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Eso es precisamente lo que pasó, hermanos, cuando Cristo fue traspasado en la cruz del Calvario. En su costado se abrió un manantial para la purificación del pecado y de la inmundicia. De su costado salió sangre y salió agua. Ahora, hermanos, cualquiera de ustedes que haya leído la palabra de Dios se dará cuenta que la sangre es muy importante en toda la historia redentora. Yo lamento cuando hay personas que nos dicen, yo me he topado, no sé ustedes, que nos dicen que no les gusta cuando los predicadores o los pastores hablan de la sangre. Les parece algo grotesco, algo repugnante, algo... Incluso me han dicho, es arcaico, es una religión arcaica si tiene que hablar de sangre. Y le puede pasar. Pero hermanos, la sangre de Cristo, la sangre es prácticamente el centro del Evangelio. La Biblia entera está teñida de sangre. No podemos despojarla de esa realidad. La sangre, hermanos, está, como vimos en la primera profecía, en los dinteles de las puertas y de las ventanas. Y por medio de la sangre Dios redimió al pueblo de Israel. La sangre está en todo el antiguo pacto, los sacrificios de animales. Hermanos, jamás usted ni yo debemos disculparnos por tener que hablar de la sangre preciosa, gloriosa de Cristo. El Evangelio es un evangelio sangriento. El Evangelio, hermanos, es un evangelio que nos habla de la sangre derramada, de la sangre rociada, y que por medio de esta sangre derramada por Cristo, yo soy salvo. Yo me glorío en la sangre de Cristo, no la aborrezco, no me avergüenzo. Y eso es lo que debe hacer usted. ¿Por qué Jesús tuvo que derramar su sangre? La palabra nos dice, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. La paga del pecado es la muerte. Todo aquel que peca merece el castigo, y el castigo es la pena capital, es la muerte. Pero alguno dirá, Jesús nunca pecó. ¿Por qué tuvo que derramar Él su sangre? Hermanos, porque Dios mostró desde tiempos antiguos que la única forma en que el hombre culpable pudiera ser perdonado delante de Dios es si el inocente recibía su castigo. Es si el inocente era culpabilizado con los pecados del culpable. Si el inocente derramaba su sangre por el pecador. Y Dios mostró esto a través de la muerte de estos animales inocentes en el Antiguo Testamento. Ellos llevaban la culpa del pecador. Ellos cargaban el juicio del pecador. Ellos derramaban su sangre por el pecador. Eran sustitutos. Pero había un problema con estos sacrificios. Y el autor a los hebreos nos dice que la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar el pecado.
El problema era que esta sangre era ineficaz, hermanos. Purificaban, dice el autor a los Hebreos, la carne exterior, pero no podían purificar la mente, no podían purificar la conciencia. Siempre se hacía memoria de los pecados, día tras día, mes tras mes, año tras año. Siempre había que derramar sangre. Y ese problema nos muestra una necesidad, la necesidad de un único sacrificio, lo suficientemente valioso para que esa sangre derramada sea derramada una sola vez y para siempre. Una sola vez y para siempre. Y eso fue lo que pasó cuando Cristo vino, hermanos. Con una sola ofrenda, dice el autor a los Hebreos, hizo perfectos para siempre a los santificados. Con una sola ofrenda. Solo la sangre de Cristo podía purificar no solo la carne, sino también las conciencias. Solo la sangre de Cristo podría brindarnos un nuevo corazón, con nuevos pensamientos, con nuevas intenciones, con nuevos deleites en la santidad de Dios. Hermanos, esta es la preciosa sangre de Cristo que fluyó del costado traspasado. Esa es la sangre que Él derramó para nuestra justificación. Ahora vemos, hermanos, que también salió agua del costado del Señor. Y Juan vio que salieron estas dos cosas. Seguramente salieron por separado, de otra forma él no hubiera notado la diferencia. Primero salió sangre y luego salió agua. Y esto, hermanos, me llevaba a mí a pensar en lo que sucedió en Éxodo 17. Vaya conmigo nuevamente. Éxodo 17. Del 1 al 7. Este es el pasaje, hermanos, en que Moisés golpea la roca y de la roca sale agua. ¿Se acuerda? Éxodo 17. Este es el evento, hermanos, que la Biblia más adelante llama el día de la provocación en Masá y en Meriba. Y se nos dice, hermanos, que el pueblo de Israel acampó en un lugar que se llamaba Refidim. Y en este lugar no había agua para que el pueblo bebiera, para que los siervos bebieran, ni para que los animales pudieran beber. No había agua. Y entonces el pueblo altercó contra Moisés y contra Dios. Nos trajiste aquí para matarnos. Eso es lo que hizo el pueblo. Vean la terrible provocación. Estaban acusando a Dios de haber quebrantado su pacto. Estaban acusando a Dios de serles desleales. El pueblo pecó gravemente, provocando a Dios a ira. Así que Dios, al ver que el pueblo había pecado, manda a reunir a los ancianos de Israel. Y esto nos da una luz de lo que estaba sucediendo allí. El hecho de que Dios manda a reunir a los ancianos, a los gobernantes del pueblo de Israel, nos dice que Dios estaba llamando a un juicio formal. A un juicio formal. Israel había pecado. Israel debía ser juzgado. ¿Saben cuál es el problema? Que si Israel era juzgado formalmente por Dios, Israel se iba a quedar sin agua en el desierto. Dios les iba a cerrar toda fuente y toda esperanza para que ellos tuvieran agua. Ellos habían pecado y lo merecían, pero había un pacto de que Dios iba a llevar a ese pueblo hasta la tierra de Canaán. Entonces, hermanos, ¿qué hace Dios? Le dice a Moisés, he aquí, versículo 6, he aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña, en Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Imagínense el cuadro, hermanos. Dios mandó a llamar a los ancianos, los gobernantes de Israel, están ahí, expectantes, algo va a pasar, un juicio va a ocurrir. ¿Quién va a ser culpado? Y ahora Dios le dice a Moisés, Moisés, toma tu vara, tú vas a ejecutar el castigo. Pero ¿quién va a ser culpado? ¿Qué nos dice la palabra? Dios le dice a Moisés, yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb,
y golpearás la peña y saldrán de ella aguas. El pueblo había pecado, el pueblo merecía morir. El pecado, hermano, no se puede pasar por alto. Dios es muy justo como para pasar por alto el pecado. Pero ¿sabes qué, Moisés? Yo seré golpeado, yo seré herido en lugar del pueblo, yo seré traspasado en su lugar. Y golpearás la roca y saldrán de ella aguas. Una vez más, hermanos, Dios recibiendo el castigo de su pueblo. Pero 1400 años después aproximadamente, vemos a otro hombre con una nueva vara, una lanza, golpeando una nueva roca, y de ella fluye una nueva agua que salta para vida eterna. ¿Se da cuenta cómo está el Evangelio? ¿Cómo está Cristo en el Antiguo Testamento? Vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 10, versículo 4. Dice Pablo, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. La roca, hermanos, era Cristo. Cristo es la roca golpeada por su pueblo. Cristo es la roca traspasada a favor de su pueblo, de la cual fluye sangre y agua. El pueblo de Dios siempre podrá saciar su sed en Cristo Jesús. Ahora, hermanos, al principio les dije que recordaran la intención de Juan. La intención de Juan es que vosotros también creáis, que ustedes puedan creer. Y quise ser reiterativo porque esto es muy importante, hermanos. Está en 1 Corintios 10, 4. Lea ahora el versículo 5. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Ahora piensen eso por un momento, hermano, hermana. Pablo acaba de decir que todos bebieron de la misma bebida espiritual. Y ahora está diciendo que muchos de ellos quedaron postrados en el desierto. ¿Cómo puede ser posible eso? ¿Cómo explicamos esta realidad? ¿Cómo lo respondemos? Nuevamente, vaya conmigo a Hebreos 3. Allá está la respuesta. Hebreos capítulo 3. Leamos desde el versículo 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté con esa generación. Y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Ahora atención, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Baje su mirada hasta el versículo 19 y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. ¿Puede verlo ahora? La causa por la que estos hombres, el pueblo de Israel, la gran mayoría de ellos pereció en el desierto es la incredulidad. Y esta, hermanos, es la tendencia del pueblo de Dios a lo largo de toda la historia. Porque este día lo recuerda en Deuteronomio, lo recuerda en los Salmos, lo recuerdan los profetas, lo recuerda en el Nuevo Testamento Pablo a los Corintios, y el autor a los Hebreos lo sigue recordando. No es solo para ellos, es para nosotros también. Hermanos, por eso soy tan reiterativo.
¿Y cuál es la conexión de esto con nuestro texto? Lo que Juan nos está diciendo, hermanos. Doy testimonio para que vosotros también creáis. Doy testimonio para que no seas incrédulo. Eso es lo que está diciendo Juan. Quiere que creas, quiere que no seas incrédulo, como el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Ellos vieron a Jesús traspasado en la roca, pero no lo entendieron. ¿Se dan cuenta? Vea Hebreos capítulo 4, versículo 2, un poco más abajo. Dice, porque a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, el evangelio, como a ellos, como a los que perecieron en el desierto. Pero no les aprovechó el oír la palabra. ¿Por qué? Por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. El mismo evangelio que se nos anuncia a nosotros hoy, les fue anunciado a esa generación en el desierto. Y perecieron. La pregunta es, ¿tú oyes el evangelio con fe? ¿Crees en el testimonio del evangelio o lo escuchas con incredulidad? ¿O lo crees simplemente como un discurso aprendido? ¿Crees de corazón en el evangelio? Si tú has creído verdaderamente en el evangelio, si tú verdaderamente has creído en el Cordero de Dios que fue traspasado en la cruz del Calvario, ten consuelo, ten ánimo, porque si tú luchas constantemente en contra de tus pecados, la culpa ya no está sobre ti. El castigo ya no está sobre tu vida. La ira de Dios ya no te busca a ti. El Cordero de Dios ya pagó por todos tus pecados una sola vez y para siempre. Ya no hay condenación para los que se esconden bajo el dintel de la cruz. Pero si tú dices creer y en vez de luchar contra el pecado, tú simpatizas con el pecado, es porque probablemente hay incredulidad en tu corazón. Tú no crees en el testimonio de Juan, tú no crees en el testimonio de tu pastor, tú no crees en el testimonio de ningún predicador que predica fielmente el evangelio. Examina tu corazón. Tú conoces tu propia condición. Yo no conozco los corazones, pero Dios sí. Dios sí conoce si en tu corazón albergas un corazón malo de incredulidad para apartarte lentamente del Dios vivo. Y eso se llama, o se ve en la práctica, como tolerar pecados de la carne, tolerar pecados del espíritu, tolerar todo tipo de pecados. Si tú toleras tus pecados es porque hay incredulidad. El llamado del evangelio es a luchar ardientemente en contra del pecado. No vengas a ser como los corintios, que fueron reprendidos duramente. ¿Por qué? Porque toleraban y simpatizaban con los pecados de la carne. Fueron reprendidos duramente. Y Pablo los exhorta y les dice, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Hermanos, luchen ardientemente en contra del pecado. No dejen que la vieja levadura de la incredulidad se mezcle en ustedes, porque son nueva masa en Cristo Jesús. Nueva masa, nueva criatura. Son creyentes verdaderos si ustedes han creído en este santo evangelio. Si tú has creído, Cristo, tu Pascua, ya fue entregada por ti. Querido amigo que nos visita, o alguien que no es verdadero creyente, que nunca ha creído en Cristo, la palabra me da la autoridad de decirte, tú eres un egipcio. Tú eres un egipcio y estás bajo la ira de Dios. La ira de Dios te perseguirá a ti. Ya no irá sobre tu primogénito, ya no irá sobre tus hijos. Te perseguirá
a ti si no vienes a Cristo en arrepentimiento y fe. Solo el sacrificio de Cristo es el que apacigua, el que propicia la ira de Dios. No intentes ganar el favor de Dios con tus propias obras. No seas como los judíos, como los fariseos de nuestro texto, que por un lado se proponían obedecer a Dios y por otro lado habían matado al Hijo de Dios. Eso debiera decirte algo, que la religiosidad no te va a salvar, que la buena moral no te va a salvar, tus buenas obras no te van a salvar. Solo debes mirar a Cristo. Así de sencilla es la salvación. Mirar a Cristo, humillarte delante de Él, dejarte rociar por la sangre preciosa del Cordero que fue traspasado. Recuerda que hay una parte de la profecía que aún no se ha cumplido. Y llegará el día en que Cristo aparecerá en las nubes y tus ojos lo verán. Tú dirás, pero yo voy a estar muerto. Lo lamento, vas a resucitar. El poder de Cristo te va a resucitar y vas a mirar a Cristo. Y si tú no te escondes hoy bajo el dintel de la cruz, tú en ese día vas a rogar a las peñas, a las rocas, cúbrannos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. ¿No es mejor escapar de la ira hoy? Es mejor escapar de la ira hoy. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Escóndete bajo el dintel de la cruz. Oremos, hermanos, al Señor.